La historia de Hansel y Gretel. Había una vez, en un pequeño claro del bosque, una casita pobre hecha de madera y piedra. Allí vivía un leñador con su esposa y sus 2 hijos, un niño llamado Hansel y una niña llamada Gretel. Eran buenos y obedientes, pero su familia estaba pasando por tiempos muy difíciles. El invierno había llegado con una crudeza insólita, los árboles desnudos apenas ofrecían ramas secas para quemar, y la comida escaseaba. Cada día, el padre regresaba del bosque con menos leña y más cansancio. El hambre se instaló en aquella humilde cabaña, y el sonido de los estómagos vacíos era tan fuerte como el silbido del viento. La madrastra, cuyo corazón era más duro que el tronco más viejo del bosque, no soportaba la idea de compartir lo poco que quedaba. Una noche, cuando la luna apenas iluminaba la casa, susurró al oído del leñador. «Escucha, no hay suficiente pan para todos. Si seguimos así, moriremos de hambre. Mañana llevaremos a los niños al bosque y los dejaremos allí». El pobre hombre se estremeció. Amaba a Hansel y Gretel con todo su corazón. «No», respondió con lágrimas en los ojos. «No puedo hacerlo, son mis hijos. ¿Cómo podría abandonarlos en la oscuridad?» Pero la mujer insistió, cada palabra suya era como veneno. «Si no lo hacemos, todos pereceremos. ¿Acaso quieres verlos morir lentamente frente a ti?» El leñador, débil y desesperado, terminó aceptando, aunque su alma se rompía en pedazos. Hansel y Gretel, que no podían dormir por el hambre, habían escuchado toda la conversación. Gretel lloraba en silencio, pero Hansel la consoló. «No llores, hermanita», susurró. «Tengo un plan». Cuando la casa quedó en silencio, Hansel salió sigilosamente al jardín y recogió guijarros blancos que brillaban bajo la luz de la luna. Los guardó en sus bolsillos. A la mañana siguiente, la madrastra despertó a los niños con falsas sonrisas y una hogaza de pan duro. «Venid, pequeños, iremos al bosque a recoger leña». Mientras caminaban, Hansel iba soltando piedrecillas blancas, una a una, que caían sobre el sendero como pequeñas estrellas caídas del cielo. Tras internarse mucho en el bosque, encendieron una hoguera. «Esperad aquí hasta que regresemos», dijo la mujer con voz fingida. «Pronto volveremos». Pero no regresaron. Cuando la noche cubrió el bosque, Gretel temblaba de miedo. Hansel la tomó de la mano y señaló el suelo. «Mira, las piedrecillas brillan como perlas. Nos mostrarán el camino a casa». Y así, guiados por el resplandor plateado, regresaron sanos y salvos. El padre lloró de alegría al verlos. La madrastra fingió sorpresa, pero su corazón hervía de rabia. Pasaron unos días. La despensa volvió a vaciarse, y la madrastra convenció otra vez al leñador. Hansel intentó salir por más piedrecillas, pero esta vez la puerta estaba cerrada con llave. Solo pudo guardar en sus bolsillos migas de pan. De nuevo caminaron al bosque, y Hansel fue dejando miguitas tras de sí. Pero esa noche, cuando intentaron regresar, no encontraron nada. Los pájaros del bosque se habían comido cada miga. Hansel y Gretel quedaron perdidos, rodeados de árboles que parecían susurrar en la oscuridad. Caminaron durante días. El hambre los debilitaba, y la esperanza se desvanecía. Al tercer día, cuando sus fuerzas flaqueaban, apareció algo asombroso. Entre los árboles se levantaba una casita hecha de pan, con techo de bizcocho y ventanas de azúcar brillante. «Mira, Gretel», gritó Hansel. «Es una casa para nosotros». Los niños se abalanzaron sobre ella. Hansel arrancó un trozo de techo, Gretel probó los dulces de las ventanas. De pronto, una voz aguda los sorprendió. «¿Quién anda royendo mi casita?». De la puerta salió una anciana de cabellos blancos, encorvada, con ojos pequeños que brillaban como carbones. «No temáis, pequeños», dijo con voz dulce. «Entrad, descansad, y comed cuanto queráis». Los niños, agotados y hambrientos, confiaron en ella. Dentro había pan fresco, leche tibia, frutas y dulces. Les preparó camas suaves, y pronto se quedaron dormidos. Pero aquella anciana era en realidad una bruja malvada. Le encantaba atraer a niños inocentes para devorarlos. A la mañana siguiente, agarró a Hansel y lo encerró en una jaula de hierro.
Tú serás mi banquete, rió. Comerás hasta engordar. A Gretel la obligó a trabajar como sirvienta, cocinar, limpiar, cargar agua. Cada día, la bruja pedía a Hansel que mostrara su dedo para ver si engordaba. Pero Hansel, astuto, sacaba un huesito de pollo que había encontrado. La bruja, ciega y torpe, pensaba que aún estaba muy flaco. El tiempo pasó, hasta que un día la bruja perdió la paciencia. Basta. Mañana, gordo o flaco, te comeré. Gretel, prepara el horno. El corazón de Gretel latía con fuerza. La bruja la llevó hasta el horno ardiente. Mete la cabeza y dime si está bastante caliente. Pero Gretel, astuta, fingió no entender. No sé cómo hacerlo, señora. Tonta. Gritó la bruja, empujándola. Mira, así se hace. Y en ese momento, Gretel reunió todo su valor y empujó a la bruja dentro. Con un grito espantoso, la vieja quedó atrapada en las llamas. Gretel corrió a liberar a Hansel. Juntos exploraron la casa y encontraron cofres llenos de perlas y piedras preciosas. Ahora nunca volveremos a pasar hambre, dijo Hansel con una sonrisa. Con el corazón lleno de esperanza, emprendieron el camino de regreso. Tras varios días, encontraron su casa. El padre, que había sufrido la ausencia de sus hijos y se había liberado de la malvada mujer, pues había muerto en la soledad, los recibió con lágrimas de alegría. Desde entonces, vivieron juntos, sin miedo ni hambre, pues las joyas que habían traído aseguraron un futuro feliz. Y así, Hansel y Gretel aprendieron que incluso en la oscuridad más profunda, la astucia, el amor y la esperanza pueden iluminar el camino. Fin. La historia de El Sastrecillo Valiente. En una aldea diminuta, donde las casas de madera se apiñaban alrededor de un mercado ruidoso, vivía un humilde sastre. Su taller era pequeño, con una ventana que dejaba entrar la luz de la mañana y una mesa atestada de telas, agujas y tijeras. A pesar de su oficio, nunca había destacado demasiado. Era flaco, de rostro pálido, y sus vecinos lo llamaban el sastrecillo. Pero aquel hombre, menudo y frágil a los ojos de los demás, poseía algo más valioso que la fuerza, un ingenio despierto y una audacia que aún nadie había descubierto. Una mañana, mientras cosía en silencio, escuchó el pregón de una mujer que vendía mermelada. El aroma de las fresas maduras se coló por la ventana y le abrió el apetito. Se acercó, compró un poco y la dejó sobre la mesa, saboreando con la vista el placer de untarla sobre un pan recién horneado. No tardó en aparecer un enjambre de moscas, atraídas por el dulce. Revoloteaban, se posaban con descaro, hundían sus patitas en la miel roja. El sastrecillo las miró con fastidio, tomó un paño y, de un golpe seco, lo descargó sobre la mesa. Cuando lo levantó, vio que 7 moscas yacían muertas. Se inclinó sobre ellas y sonrió con orgullo. 7 de un golpe, dijo en voz alta, como quien acaba de conquistar un reino. Ese instante cambió su destino. Decidió que nadie debía ignorar aquella hazaña. Tomó hilo y aguja y, con letras firmes, bordó en su cinturón la frase que habría de acompañarlo siempre. 7 de un golpe. Guardó un pan, un queso y una manzana en un morral y salió por la puerta de su casa, decidido a mostrarle al mundo de que era capaz. Caminó durante horas por senderos que serpenteaban entre colinas y prados verdes. El sol le daba en la espalda y el polvo se le pegaba a las botas, pero su corazón latía ligero, lleno de ilusión. Cuando los campesinos lo veían pasar y leían en su cinturón aquel lema misterioso, se apartaban con respeto. Algunos murmuraban entre sí: debe de ser un guerrero. ¿Quién, si no, podría abatir a 7 de un solo golpe? El sastrecillo, astuto, no desmentía nada. Solo respondía con una sonrisa y continuaba su marcha. Al caer la tarde llegó a un bosque sombrío. Los árboles se alzaban tan altos que apenas dejaban pasar la luz, y el aire olía a musgo y tierra húmeda. Fue allí donde encontró a un gigante, sentado sobre una roca, devorando un trozo de carne cruda. Tenía los brazos como troncos y la barba enmarañada como raíces viejas. El gigante clavó en él una mirada de desdén. ¿De dónde vienes, hombrecillo insignificante? El sastrecillo, erguido pese a su tamaño,
señaló el cinturón. He derrotado a 7 de un golpe. El gigante arqueó las cejas, intrigado. ¿7 hombres? El sastrecillo calló. Su silencio sugería más que 1000 palabras. El gigante, divertido, decidió ponerlo a prueba. Arrancó una piedra del suelo y la apretó en su puño hasta que de ella brotó un hilo de agua. Haz lo mismo, si puedes. El sastrecillo, sin inmutarse, sacó de su morral un queso blando. Lo estrujó con gesto solemne, y el suero chorreó por entre sus dedos. La piedra es dura, dijo con calma, pero yo sé hacer llorar incluso a lo más fuerte. El gigante lo observó con creciente respeto. No satisfecho, tomó otra piedra y la lanzó con tanta fuerza que se perdió entre las copas de los árboles. Hazlo igual, hombrecillo. El sastrecillo sacó un pájaro que había atrapado en su camino, lo lanzó al aire y el animal remontó vuelo hasta perderse en el cielo. La mía no volverá jamás, comentó. El gigante gruñó. Aún quería someterlo. Lo llevó hasta un árbol caído, enorme como un muro. Lo alzó por un extremo y dijo: si eres tan fuerte, carga tú el otro. El sastrecillo, veloz de mente, trepó sobre la parte trasera del tronco y se acomodó allí, dejando que el gigante cargara con todo el peso. El coloso caminó resoplando y sudando, hasta que, agotado, dejó caer el árbol. Basta, dijo jadeante. Eres más poderoso de lo que pareces. El sastrecillo ocultó una sonrisa satisfecha. Había vencido al gigante con ingenio y no con fuerza. Al día siguiente, continuó su camino y alcanzó las murallas de una gran ciudad. Sus torres de piedra se alzaban contra el cielo, y en la plaza resonaban las campanas del mediodía. Allí gobernaba un rey famoso por su riqueza y sus temores, pues en su reino vagaban criaturas que ni caballeros ni cazadores habían logrado vencer. El rey, al enterarse de que un hombre con el lema 7 de un golpe había llegado a su ciudad, mandó llamarlo de inmediato. En el salón del trono, adornado con tapices de oro y armaduras relucientes, el monarca lo examinó con ojos desconfiados. Dicen que has vencido a 7 de un golpe. Eso es hazaña digna de un héroe. Si demuestras que es cierto, te daré riquezas, y quizá algo más. El sastrecillo inclinó la cabeza, sin pronunciar palabra. El rey pensó en librarse de él con pruebas imposibles. En lo profundo de mis montañas viven 2 gigantes que devastan mis tierras. Si los vences, te recompensaré. El sastrecillo aceptó con una sonrisa y salió del palacio, seguido de guardias que murmuraban entre sí, apostando sobre si volvería vivo. Atravesó valles y ríos hasta llegar a la cueva donde los 2 gigantes dormían. Sus ronquidos sacudían las piedras del suelo, y sus cuerpos enormes se extendían como colinas de carne. El sastrecillo se subió a un árbol cercano, recogió un saco de piedras y comenzó a arrojarlas una a una sobre el pecho de un gigante. El coloso se revolvía, molesto, y golpeaba a su hermano creyendo que lo molestaba. El otro, furioso, respondía con un manotazo. Las piedras seguían cayendo, y la furia crecía, hasta que los 2 gigantes se enzarzaron en una pelea brutal. Con cada golpe, la tierra temblaba, y el bosque entero parecía contener el aliento. El sastrecillo, oculto entre las ramas, observaba con deleite. Pronto, los gigantes se hirieron gravemente, y en su furia ciega acabaron destruyéndose entre sí. Cuando el silencio volvió al bosque, el sastrecillo descendió del árbol y, con aire victorioso, regresó a palacio. Los guardias lo miraban boquiabiertos. El rey, aunque incrédulo, tuvo que reconocer su hazaña. Sin embargo, aún no pensaba cumplir su palabra. Has hecho bien, dijo el monarca, pero aún queda otra prueba. En mis tierras ronda un unicornio salvaje, cuya cornamenta ha matado a más de un caballero. Atrápalo, y entonces te recompensaré. El sastrecillo aceptó sin titubear. El sastrecillo partió al amanecer. La misión que el rey le había encomendado parecía imposible: atrapar a un unicornio salvaje que se internaba en los bosques más espesos. Muchos cazadores habían muerto intentando domarlo. Su cuerno brillante, largo y afilado, era tan letal como una espada. El sastre avanzó entre los árboles, escuchando el rumor del viento entre las hojas. El aire estaba cargado de misterio,
como si el bosque aguardara el encuentro. No pasó mucho tiempo hasta que lo vio, un corcel blanco como la nieve, de crines plateadas, con un cuerno que relucía como cristal bajo el sol. Sus ojos ardían con furia indómita. El animal relinchó y se lanzó contra él, veloz como una flecha. El sastrecillo corrió sin perder la calma, conduciéndolo hacia un roble corpulento. Justo antes del impacto, se apartó con agilidad. El unicornio, incapaz de frenar, hundió su cuerno en el tronco y quedó atrapado, bufando y pateando con desesperación. El sastrecillo se acercó con calma, acarició la crin del animal y, con cuerdas fuertes, lo ató. Más vale ingenio que fuerza, susurró con una sonrisa. Lo condujo hasta el palacio, donde el rey lo recibió con gesto rígido. «Has atrapado al unicornio», dijo con voz que apenas ocultaba la sorpresa. «Pero aún me queda una última prueba para ti». El monarca lo miró con ojos calculadores. «En mis bosques se oculta un jabalí enorme, más fiero que 100 hombres. Nadie ha vuelto tras enfrentarlo. Si logras darle caza, no tendré excusas para negarte la recompensa». El sastrecillo inclinó la cabeza, y sin más palabras partió. El bosque estaba silencioso cuando lo encontró. Un jabalí monstruoso, de colmillos amarillentos y ojos encendidos como brasas. La bestia escarbaba el suelo con las pezuñas, gruñendo con furia contenida. El sastrecillo no lo enfrentó con armas. Corrió hacia una capilla abandonada, de puertas viejas y pesadas. El jabalí lo persiguió ciego de rabia. En el último instante, el sastre entró en la capilla y salió por la otra puerta, cerrándola tras de sí con rapidez. El jabalí quedó atrapado en su interior, embistiendo las paredes en vano. «Ahí tendrás tiempo de meditar tu furia», rió el sastrecillo, cerrando con un cerrojo. Cuando regresó a palacio y relató cómo había capturado a la bestia, los soldados lo miraron como si hubiera regresado de entre los muertos. El rey, sin embargo, apretó los labios con desagrado. No esperaba que un hombre tan pequeño venciera donde caballeros habían caído. Pero la palabra del rey era ley, y ante la corte no podía desdecirse. Ordenó que se preparara un banquete y, entre risas forzadas y aplausos, anunció que el sastrecillo recibiría la mano de su hija y medio reino como dote. La princesa, joven de mirada altiva y acostumbrada a lujos, lo miró con cierta sorpresa, quizá con desprecio. Pero nada pudo hacer. Su padre había hablado, y así quedó sellado el destino. El pueblo celebró la boda con música y vino, y las calles se llenaron de voces que repetían con asombro: 7 de un golpe. Nadie puede con él. Así, el sastrecillo se convirtió en príncipe. Pero en los pasillos del palacio no todos estaban conformes. Los caballeros, humillados por la gloria de aquel hombrecillo, y la misma princesa, que no soportaba la idea de compartir su vida con alguien de origen tan humilde, conspiraron en secreto. Una noche, cuando el sastrecillo dormía en su cámara, enviaron mensajeros a su padre, el rey. «Señor», le dijeron, «este hombre no es más que un sastre insignificante. No puede ser consorte de su hija ni heredero de su trono». El rey dudó, pero su orgullo lo obligaba a actuar. Decidió enviar soldados para que, en cuanto el sastrecillo durmiera, lo apresaran y lo expulsaran del reino. Mas la fortuna sonrió al pequeño héroe. Esa misma noche, mientras descansaba, murmuraba entre sueños palabras que dejaron helados a quienes lo vigilaban. «Aprieta, jovencitos, sujetad fuerte, que los 2 gigantes no escapen. Yo solo acabé con 7 de un golpe, ¿cómo no podré con 20? Los soldados, al escuchar aquello, palidecieron. Si de verdad había derrotado a gigantes y a 7 hombres de un solo golpe, ¿qué sería de ellos? Nadie quiso ser el primero en acercarse. Temeroso, cada uno dio un paso atrás y abandonó la idea de capturarlo. A la mañana siguiente, el sastrecillo despertó sin saber lo que había sucedido. Paseó por los jardines del palacio con aire tranquilo, mientras los guardias lo observaban a la distancia con respeto reverente. Nadie volvió a cuestionar su fuerza ni su valor. Con el tiempo, la princesa se acostumbró a su astucia y hasta llegó a admirar aquella mente despierta que convertía la debilidad en poder. Y cuando el viejo rey murió, el sastrecillo heredó el trono. Así, quien un día fue solo un humilde artesano en una aldea olvidada,
se convirtió en monarca. Gobernó no con la fuerza de la espada, sino con el filo de su ingenio, recordando siempre que su leyenda había nacido de un simple paño y 7 moscas. Y aunque en lo profundo de su corazón sabía la verdad, jamás se desmintió. Para todos, siguió siendo el héroe que abatió 7 de un golpe. Fin. La historia de Juan con suerte. Habían pasado 7 largos años desde que Juan, un muchacho sencillo de campo, había entrado al servicio de un severo amo. Durante todo ese tiempo trabajó con fidelidad, sin queja ni descanso, con la esperanza de que al concluir sus jornadas tendría una vida distinta, quizá más ligera, quizá más dichosa. Y cuando al fin llegaron los días de despedida, su amo, satisfecho de su labor, le entregó un bloque de oro tan grande y pesado que Juan apenas podía sostenerlo entre sus brazos. El muchacho, sin embargo, sintió que el corazón se le llenaba de gozo. 7 años de servicio convertidos en oro reluciente. Con ese tesoro podría volver a casa de su madre, comprar tierras, un techo sólido, quizá incluso animales que lo acompañaran en el trabajo del campo. Mientras caminaba por el sendero que se abría entre colinas verdes y bosques espesos, cada rayo de sol parecía encender destellos sobre la superficie del metal. El oro brillaba, y Juan se sentía orgulloso. No obstante, con el paso de las horas el bloque se volvió cada vez más pesado. El sudor corría por su frente, y cada paso era un esfuerzo mayor que el anterior. A medida que el sol subía en el cielo, Juan comenzaba a preguntarse si aquella riqueza valía el dolor que le causaba en los brazos. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos resonando sobre la tierra. Un jinete, montado en un caballo altivo de pelaje oscuro y lustroso, apareció en el camino. El animal trotaba con ligereza, como si el viento lo llevara, y el jinete silbaba una melodía alegre. Juan, jadeante, lo miró con cierta envidia. «Buenos días, buen hombre», gritó el jinete al verlo. «Parece que llevas un buen peso encima». Juan sonrió con sinceridad. «Buenos días, viajero. Así es. Llevo conmigo un bloque de oro, mi recompensa tras 7 años de trabajo. Vale una fortuna. Pero confieso que mis brazos ya no resisten mucho más». El jinete miró con curiosidad el brillante tesoro y arqueó una ceja. «Vaya, vaya. Es cierto que vale mucho, pero también puede ser una carga terrible. Ahora, fíjate en mí, ligero como el viento, sin esfuerzo alguno. Con un caballo como este, llegarías a tu casa en la mitad del tiempo y sin dolor en la espalda». Las palabras se clavaron en la mente de Juan. Miró el oro, miró al caballo, y la comparación se volvió inevitable. «¿Y me darías tu caballo a cambio de este bloque?», preguntó con ingenuidad. El jinete rió entre dientes. «Si eso es lo que deseas, trato hecho». Y así, en un abrir y cerrar de ojos, Juan entregó el oro y recibió las riendas del corcel. Se montó con entusiasmo, aunque torpemente, pues no era un jinete experto. El caballo, apenas sintió el peso, salió disparado por el camino como un trueno. Juan, sacudido, apenas podía mantener el equilibrio. El animal corrió hasta que, agotado, decidió detenerse cerca de una posada en las afueras del bosque. Allí, un campesino experimentado lo vio y le enseñó, con paciencia, a controlar las riendas y a guiar al caballo con firmeza. Juan lo escuchó agradecido, aunque en su corazón empezaba a preguntarse si había hecho bien en cambiar el oro por una bestia que casi lo arrojaba al suelo. No pasó mucho tiempo antes de que, al internarse en praderas más abiertas, el caballo se desbocara nuevamente. Esta vez, Juan cayó estrepitosamente al suelo, mientras el animal corrió hasta detenerse por sí mismo. Adolorido, Juan se levantó con esfuerzo, justo en el momento en que otro viajero apareció por el camino. Este llevaba de la cuerda una vaca robusta, de ojos tranquilos y movimientos pausados. «Vaya caída, amigo», dijo el campesino que conducía a la vaca. «Se nota que no estás hecho para la monta. Este caballo no es para cualquiera». Juan se frotó el hombro dolorido y suspiró. «Creo que tienes razón. Si al menos tuviera un animal más útil. Con una vaca como la tuya podría obtener leche, mantequilla y queso todos los días. Eso sí que sería riqueza verdadera». El campesino lo observó con malicia. «Pues mira qué suerte.
Yo justo necesito un caballo para transportar mi carga, y tú pareces necesitar una vaca. ¿Qué dices si hacemos un intercambio justo? Juan, sin pensarlo 2 veces, aceptó. Le entregó el caballo y se llevó la vaca con orgullo. Caminaba ahora con paso más seguro, y en su corazón creía haber hecho el mejor negocio de su vida. Soñaba ya con llegar a casa, ordeñar la vaca, ofrecer un vaso de leche tibia a su madre, preparar quesos frescos y mantequilla. Su imaginación corría más rápido que cualquier caballo. Durante varias horas todo marchó bien. El sol bajaba lentamente, y Juan sentía que la suerte estaba de su lado. Pero la historia, como el camino, aún tenía muchos giros que dar. Fue entonces cuando encontró a un carnicero que empujaba un cerdo rechoncho, de piel rosada y gruñidos inquietos. Juan, curioso, se detuvo a observar. «Hermosa vaca tienes ahí», dijo el carnicero. «¿Da buena leche?» «La mejor, seguro», respondió Juan con entusiasmo. «Ya me imagino los quesos que prepararé». El carnicero soltó una carcajada. «Queso y leche están bien, pero dime, ¿qué hay de la carne? Con un cerdo como este tienes carne fresca para festines y celebraciones. Es un animal de provecho inmediato». Juan, que ya se sentía cansado de guiar a la vaca y no había probado todavía una sola gota de su leche, comenzó a pensar que el cerdo podría ser en verdad un mejor negocio. «¿Y si te cambio mi vaca por tu cerdo?», preguntó. El carnicero, encantado, aceptó sin dudar. Juan se fue contento con su nuevo compañero de viaje, un cerdo rechoncho que gruñía a cada paso. Mientras avanzaba, Juan se repetía a sí mismo: «Qué afortunado soy. De oro a caballo a vaca, y ahora un cerdo. Cada vez estoy más cerca de la verdadera dicha». Pero el destino, como suele ocurrir, aún guardaba sorpresas para aquel muchacho tan dispuesto a entregar lo que tenía a cambio de lo que parecía mejor. Y el día no terminaría sin que Juan volviera a tentar a la suerte. Juan avanzaba con paso ligero, guiando al cerdo que gruñía a cada sacudida de la cuerda. El animal, redondo como un saco de harina, parecía un tesoro vivo que pronto le daría abundante carne. Juan ya se imaginaba llegando a su aldea, rodeado de vecinos sorprendidos, preparando un banquete para su madre. El camino lo llevó hacia una posada donde algunos campesinos conversaban. Entre ellos había un hombre de rostro astuto que observó con detenimiento al muchacho y a su cerdo. «Ah, buen amigo», exclamó el desconocido. «Hermoso cerdo llevas contigo, pero, ¿sabes que en estas tierras se ha prohibido criar cerdo sin permiso? Podrían pensar que lo has robado, y eso te traería problemas». Juan, ingenuo, sintió un sobresalto. No quería que lo tomaran por ladrón. El hombre lo tranquilizó con una sonrisa. «Mira, yo tengo aquí un ganso gordo, de plumas blancas como la nieve. Nadie sospecha de un ganso, y su carne es tan sabrosa como la del cerdo. Además, da plumas que valen mucho para almohadas y colchones. Si quieres, podríamos hacer un intercambio que te evitaría problemas». Juan respiró aliviado. Qué suerte la suya de encontrar a alguien tan generoso. Así que entregó el cerdo y recibió al ganso. Lo tomó en brazos, acariciando sus plumas suaves, convencido de que había vuelto a mejorar su fortuna. El sol declinaba en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, cuando Juan encontró a una joven muchacha sentada junto al camino. Tenía encendido un pequeño fuego y en sus manos giraba una piedra de afilar, con la que sacaba filo a unos cuchillos. El sonido metálico se mezclaba con el crepitar de las llamas. «¡Qué ganso más hermoso!», dijo la muchacha al verlo. «Debes estar contento, muchacho». «Y lo estoy», respondió Juan con entusiasmo. «Cada paso que doy me trae más suerte. Este ganso me dará carne, plumas y reconocimiento». La muchacha lo miró con picardía. «Es cierto, un ganso es útil, pero dime, ¿de qué sirve tener animales si no puedes trabajar tus propias manos? Yo, en cambio, con esta piedra de afilar puedo dar filo a cualquier cuchillo o tijera. Es un oficio seguro, siempre habrá quien necesite un buen corte. Con una herramienta como esta nunca pasarías hambre». Juan, pensativo, acarició el ganso y luego miró la piedra. No era tan vistosa como un animal, pero sonaba razonable. «¿Y me cambiarías tu piedra por este ganso?»,
Preguntó con sencillez. La joven sonrió, y en un instante el trato estuvo hecho. Juan guardó la piedra con orgullo, convencido de que había encontrado el mejor de los negocios. Caminó entonces por senderos cada vez más estrechos, tarareando canciones, soñando con convertirse en afilador ambulante. «¡Qué suerte tengo!», se decía una y otra vez. «De oro a caballo, de caballo a vaca, de vaca a cerdo, de cerdo a ganso, y ahora esta piedra maravillosa, siempre termino mejor que antes». El día, sin embargo, había sido largo y agotador. Sus pies dolían, y sus hombros estaban tensos de cargar la piedra de afilar. Al llegar a la orilla de un riachuelo, decidió refrescarse. Se inclinó, bebió agua clara con las manos y, en un descuido, la piedra resbaló y cayó en el fondo del río. Juan abrió los ojos con asombro. El agua se llevó su último tesoro en cuestión de segundos. Miró la corriente y luego sonrió. Sí, sonrió con un alivio tan puro que cualquiera lo habría tomado por loco. «¡Qué fortuna la mía!», exclamó. «He perdido la piedra que tanto pesaba y ahora camino más ligero que nunca. Soy el hombre más libre del mundo». Se levantó, enderezó la espalda y respiró profundamente. No tenía oro, ni caballo, ni vaca, ni cerdo, ni ganso, ni piedra. No tenía nada, salvo la ligereza de andar sin cargas, la certeza de que ningún peso lo ataba. Con paso tranquilo, siguió el camino hacia su hogar. El viento soplaba entre los árboles, el cielo se abría en colores suaves, y Juan, sin riquezas materiales, se sentía más rico que todos los reyes de la tierra. Y así, sin lamentos ni arrepentimientos, llegó a la aldea donde lo esperaban los suyos. Nadie antes había regresado con las manos vacías y el corazón tan pleno. Desde aquel día lo llamaron Juan con suerte, pues había aprendido lo que pocos entienden, que quien nada tiene, nada teme perder, y por eso mismo lo posee todo. Fin. El fuego se apaga lentamente, y la voz de los cuentos se silencia por hoy. Y así, queridos oyentes, termina este viaje de historias antiguas. 3 cuentos que han cruzado el tiempo para recordarnos que la astucia, la esperanza y la suerte son tesoros más valiosos que el oro mismo. Si disfrutaste de este viaje, recuerda que siempre habrá más relatos esperándote aquí, en este canal. Nos vemos en el próximo capítulo de Relatos de la Ninfa.